Mi gente, una vez más estamos acá con Roberto, Marcelo, y su amigo fiel Santos Ramírez. Estamos aquí una vez más para hablar de un tema que muchos hemos escuchado sobre la inteligencia artificial, qué es, de qué se trata y cómo ha estado avanzando en nuestras vidas. ¿Es correcto, Roberto? así Marcelo, ¿qué es, nos traes el día de hoy sobre la inteligencia artificial? así Eh, es, jóvenes. No, sí, la inteligencia artificial hoy en día es algo que está acaparando la atención de mucha gente, ¿verdad? Pero también mucha gente se está quedando como atrás, ¿no? Sin saber qué está sucediendo. Ah, pero la inteligencia artificial no es algo nuevo, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que comprender todos, que ha venido evolucionando. Estamos hablando que desde 1960 más o menos se venía hablando ya el primer pionero en Estados Unidos. Empezó a hacer eso. De ahí hasta el 2000, vamos a decir 2012, surgió el que se conoce como el padre de la inteligencia artificial, ¿verdad? Este hombre que en el 2012 sacó su primer, que le llamó ImageNet, algo así. Hizo su primer prueba de cómo una computadora podía identificar este vaso, todas las cosas ya las podía identificar. ¿En qué año estamos ahorita? En el 2025. Entonces, tiene mucho tiempo ya todo esto. Ah, Aquí la cosa es que lo que el primer pionero empezó haciéndolo de una forma, utilizando un layer que le llaman individual. El segundo pionero fue este hombre que utilizó dos o múltiples layers, que porque el primero falló, él ya no va a fallar porque utilizó más caminos, ¿verdad? Para que la computadora pudiera identificar más cosas. Pero para eso se necesitaba más, como, ¿cómo se puede decir? Como más poder dentro de una computadora, más capacidad. Y si se acuerdan de los noventas, como Intel empezó a surgir con fuerza, con la Internet, con las computadoras, Microsoft, todas esas compañías. Entonces empezó a crearse más oportunidad para que estos múltiples layers que se necesitaban para poder identificar información, para poder identificar objetos, las computadoras ya tenían más capacidad. Entonces, hoy en día, pues ya hay computadoras o supercomputadoras que ya pueden hacer eso sin ningún problema. Al grado de que identificar no tan solo imágenes, sino palabras y crear palabras, que a veces a nosotros nos cuesta trabajo crear. Eso es lo que ha transformado la Internet. Pero estás hablando del 2012 al 2025, son 12 años. En el 2012, por ejemplo, ellos pensaban que iba a tomar como 10 años para que la inteligencia artificial pudiera tomar una decisión más rápido en un juego, por ejemplo, en un juego de maquinitas, pudiera vencer a un ser humano, que probablemente le pueda tomar como 10 años. No, eso no le tomó 10 años, le tomó menos de un año. Venció a un jugador inmediatamente. Entonces, ahí se dieron cuenta que esto iba muy rápido, que está, demasiado que rápido. está avanzando demasiado, ¿no? Sí, ¿cómo lo ves, Marcelo? sí, pues todo eso tiene razón, pero a mí me gustaría compartirle al público ah, más que nada el concepto de IA, ¿no? Inteligencia artificial, pues no es más que son conjuntos de datos, de Ujú, información que interactúan a través de algoritmos, que es matemática, ¿no? En un contexto de que van uniendo eh, ah, conexiones para dar una cierta información. ujú, Esto no es nuevo, esto desde la inteligencia artificial, pues no empieza en 1900, sino empieza, creo, en el siglo XIX, desde 1870 ujú, ya había
ahora sí que ya se empezaba a generar este tipo de herramienta. Ajá. Claro, con el tiempo se ha ido evolucionando, pero uno de los pioneros que más se puede tener en cuenta dentro de esta rama fue que gracias a este señor se pudo lograr que Inglaterra pudiera eh, tomarle la ventaja a Alemania, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, y fue Alan Turing. Es uno de los investigadores matemáticos que se puede considerar que le dio auge a esta herramienta tan interesante. Y pues esto no es otra cosa que cuando yo empecé a estudiar sobre inteligencia artificial, yo siempre he tenido un sueño, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado mucho estudiar lo que es la estructura humana, ¿no? Cómo se comporta, cómo interactúa con los demás, por qué hay tanta violencia, por qué la gente reacciona. Todo ese tipo de cuestiones yo siempre la he analizado a mi manera. ¿Por qué? Porque pues a mí no me gusta que me hablen de manera alterada o que esto, no, yo siempre soy muy pasivo y me encanta mucho este estudio. Y, y he estudiado durante largo tiempo que he estado yo aquí en Estados Unidos esa fuente de cómo nosotros estamos, cómo se generan nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y lo que yo me encontré al empezar a entender inteligencia artificial, que no es otra cosa más que son patrones que nosotros ya tenemos en el pensamiento humano. Y entonces esto, lo que se crió es cómo sacar esta parte y comunicarlo a través de las matemáticas en una herramienta llamada computadora. Y hoy en día ha evolucionado tanto, tanto, que la gente piensa que inteligencia artificial está superando la mente humana. Pero en mi condición de cómo he seguido yo los patrones de inteligencia artificial con la inteligencia humana, pues la inteligencia artificial podrá tener todas la configuración de tener una data que antes nos costaba mucho eh, tenerlo a la mesa, ¿no? Por ejemplo, antes de que se crearan los libros, eh, pues la información era muy, muy raquítica, pero a medida que fue evolucionando, nacieron las bibliotecas, los libros, pues la información fue aumentando. Y hoy en día, a través de un clic, tú puedes obtener una información relevante de cualquier biblioteca en el mundo donde esté. Claro. Simplemente hacer un clic y saber llegar allí, tú puedes obtener esa respuesta. Pero en sí, ¿qué es inteligencia artificial? Inteligencia artificial no es otra cosa que una herramienta que viene a aportarle valor a la tarea humana. Eso es lo que nosotros deberíamos entender. Pero el miedo que existe allá afuera, y lo entiendo, porque yo estaría en ese espacio, es que la inteligencia artificial ha llegado y ha sorprendido a la humanidad. Y lo ha sorprendido no porque el ser humano no lo esperara, sino que la verdadera realidad de la inteligencia artificial es que es una herramienta en donde está obligando al hombre a adaptarse a esa herramienta. Sí, claro, ese es Ujú. como lo que hemos visto, lo que yo he visto en el paso de la evolución, es como algunos trabajos también han quedado obsoletos, como otras cosas también han avanzado, nos han ayudado a nosotros los seres humanos para avanzar. ¿Es correcto? En un episodio hablamos sobre de los contratos, ¿recuerdas? Cuando esto ahora ha sido más fácil con la inteligencia artificial, ¿correcto? Nosotros a la mente humana quizás le costaría más tiempo realizar dichos trabajos.
Por ejemplo, cuando un Pero foto sí se pierden, sí se van a perder trabajo, o sea, es una herramienta y va a ayudar, sí. es una herramienta, lo veo como que una herramienta que ha ayudado Ujú. hoy en día al ser humano, pero poco a poco también no lo está ayudando. O sea, lo ayuda y no lo ayuda. Es algo contradictorio, ¿verdad? Si lo vemos de otra forma, tendría que ser como, hey, cabrón, ah, edúcate de otra forma, aprende otra alternativa, tarea, otro trade que le llaman, ¿verdad? Am, haz algo diferente. Los que van a sobrevivir en esta época van a ser los que tengan múltiples formas de sobrevivir o de trabajar o de ejecutar cosas, que tengas diferentes habilidades, que no nada más sepas hacer una sola cosa, que el maestro no nada más eduque, sino que se dedique a hacer otras cosas, Claro. que el abogado no nada más vaya y defienda o haga esas cosas, sino que se dedique a hacer otras cosas y así, ¿verdad? Que el que trabaja, por ejemplo, en real estate también se dedique a hacer otras cosas, que el que trabaja de intermediario entre el banco y el que está comprando acá también se dedique a hacer otras Es cosas. correcto. ¿Por qué? Porque esos trabajos se van a quedar, ya no van a existir en 5 o 10 años, ya no van a existir definitivamente. Y no es que sea malo, simplemente va a obligar, ¿verdad? A que el ser humano salga de ese confort en el que estamos. Yo lo veo de esa forma, ¿verdad? Que nos están obligando de alguna forma a algo, alguna fuerza dentro y fuera de que no podemos ver, que nos está obligando a decir, ok, cabrón, sal de tu Yes. área de confort y haz algo diferente. Sí. Dicho de otra forma, Marcelo, ¿qué piensas tú que van a sobrevivir las personas que están dispuestas a aprender otras áreas, otras cosas? Cuando yo dije que la inteligencia artificial nos está obligando a un reto, Ujú. la gente común, la gente que siempre no estaba esperando este cambio, cuando yo te hablo de un reto es porque es un reto. Eh, Tú le puedes decir a una persona que lea un libro, que se eduque y siempre la gente por lo regular No está dispuesto a no está hacerlo, ¿verdad? dispuesto a hacerlo. Hoy en día yo te puedo decir que la inteligencia artificial no te está desplazando. Quien te está desplazando es el compañero que tienes al lado. O tú mismo, Ajá. o uno mismo. ¿Por qué? Porque él se está esforzando y tú no lo estás haciendo. Entonces, allí es donde entra la verdadera magia de entender la inteligencia artificial, de que la hagamos una herramienta personalizada, porque es muy buena, es muy efectiva. Yo pienso que el camino que han recorrido esta gente que ha hecho posible todo esto, ha dejado en ridículo al sistema educativo. Eso sí lo digo muy claro. ¿Por qué? Porque en la escuela cuando vas, lo único que nos enseñan es a memorizar, a aprender nombres de aquellos ríos que ni siquiera conocemos, montañas, pero nunca nos han enseñado a reflexionar acerca de los temas, por qué están allí, cómo se debe de cuidar el hábitat, cosas, fundamentos de eso. Nunca nos han enseñado a estructurar una idea. Nunca nos han enseñado a aprender a preguntar. ¿Tú sabías que todo en la naturaleza, la magia de que tú puedas tener una respuesta es en la manera en que tú preguntes? Pero esa forma está muy obsoleto. Al sistema, al gobierno no le interesa. Entonces hoy en día estamos obligados independientemente a revolucionar esa forma de pensar y yo pienso que ese es el mayor proceso en que la humanidad se tiene que enfrentar. ¿Por qué? Porque como herramienta, si la sabes utilizar va a ser útil, pero si no la sabes utilizar va a ser como el alcohol. O sea, como el alcohol, como la droga, como un carro que, cómo le puedes dar la llave a un niño y manejar un vehículo? Pues claro que no lo va a poder hacer. Entonces, hoy en día, sí o sí, estamos comprometidos a educarnos y adaptarnos al nuevo sistema porque yo la verdad no le veo en lo personal, porque siempre me ha gustado estar investigando las cosas que la vida tiene. eh, Me encanta mucho una frase que dice Albert Einstein, que el mundo es milagrosamente comprensible cuando
a través de las matemáticas podemos darle cifrado a los fenómenos que produce. Entonces eso es maravilloso. Nosotros no venimos aquí a que ya la mesa está puesta. Nosotros venimos con un propósito de trascender. Y ese proceso de trascendencia tiene que ver que todos los días tú te eduques, te informes, estés al día de lo que está pasando. Y ese es el proceso evolutivo del ser humano. Lastimosamente, la mayoría de la gente le dedica tiempo a otras cosas que no tienen nada que ver con su esencia. Entonces, lo que viene a ser inteligencia artificial es a abrir conciencia, a que el hombre sea más consciente de su vida, de lo que tiene, porque los beneficios que nos va a producir inteligencia artificial son muy grandes, Sí. muy grandes. De hecho, hoy en día, o sea, tú puedes tener un médico en casa, tú puedes tener una barra de abogado en tu oficina por el solo hecho de tener inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todas esas bibliotecas están abiertas para ti. Ya no hay un obstáculo como para decir, oye, yo no sé aquello, yo no sé lo otro. Y no necesitas ir a una universidad para eso. Ok, Simplemente adaptarte a las condiciones que te está trayendo inteligencia artificial. pero vamos a poner un número pequeño, de 10 personas como lo presentas, es decir, que se tienen que educar. De 10 personas, ¿cuántas se quieren educar? Según en tu experiencia, s- dime, De 10 uno, dos ok, personas. es bien mínimo, sí. Ya, de 10 Entonces, uno, la realidad. Es sencillo. Tú reúnes un grupo de personas aquí, por ejemplo, o una fiesta, vamos a tomar aquí, si los invitas a tomar y le dices, le quiero platicar de este tema, y no te paran, no te todos se van. prestan, se van. No, me invitaste fue a tomar, no a estudiar. ¿Sí? Y hagamos la prueba, yo los invito a que ustedes hagan la prueba en su casa, con los amigos que tengan alrededor, invítelos a tomar, si es posible, una carne asada en la casa, para que ustedes vean que, Mm. y les tocan el tema. Quiero enseñarles de algo. Ahorita vengo, que se me acordé que Sí, tengo que hacer algo. ese es mi problema, ¿verdad? Que yo veo que existe, que es bien difícil, porque por ejemplo, tú tienes todo en la palma de tu mano ahorita. Y ahí es donde yo digo que vamos a quedar obsoletos. Cuando la inteligencia artificial avance y nosotros no avancemos con ella. Porque, por ejemplo, Marcelo lo está diciendo muy bien en el sentido de que le está diciendo a la comunidad que se eduque, Ya. pero la realidad es de que la comunidad lo que menos quiere es educarse, Porque si lo de, de tienen ver- tan de fácil. verdad, sí. O sea, yo estoy de acuerdo en lo que dice 100%, pero la realidad a mí me dice que no es lo que buscan ellos. Entonces, tú vas y miras un teléfono de una persona y lo primero que vas a mirar, ¿qué es? ¿Qué está mirando? Facebook O TikTok. TikTok. o TikTok. Ok. Y Ah, memes. ok. No cualquiera. Entonces, Mm. entonces, vamos a suponer que esa es parte de lo que ellos más buscan, ¿verdad? Entonces, es bien difícil que la gente busque algo que lo vaya a educar, ¿verdad? Para que conozca estas cosas. Entonces, por eso es que cuando estoy aquí con ustedes es para que realmente les hagamos entender o con que ellos comprendan un poquito más la importancia de lo que van a enfrentar de aquí de 5 a 10 años, si no Sí, hacen sí. algo ahorita. ¿Por qué? Porque la verdad es de que sus trabajos sí se van a ver afectados de una o de otra forma. A unos para bien, a otros para mal. Ujú. Y eso no te lo... O sea, por ejemplo, ya ahorita hay máquinas de inteligencia artificial que se encargan de quitar los roofs, ¿va? Y poner nuevos roofs. ¿Qué significa eso? Que ya no necesitas personas para que se suban a las casas bien altas para que quiten y pongan roofs. Ya. Entonces, ¿qué es eso? Está anulando un trabajo. Mi, ¿Qué es? Es mi una jefe se la máquina. pasa diciendo que va a comprar un robot para Un que robot pinte. para que sí, para que se... O sea, ¿qué quiere decir eso? Apúrate o Este, si no te voy a reemplazar por un robot. ¿Verdad? bueno, de Pinche hecho, jefe ese mío, ¿no? o sea, este es un Ah, tema interesante porque no estamos hablando de futuro. De hecho, la inteligencia artificial llegó en este año. Ujú. 2025 es el año de inteligencia el- artificial donde ya está implantado en todas las áreas o sea, no en todo, pero en lo más básico, para 2025 no es un futuro, es un presente. Aquí lo interesante que
nosotros, como te digo, o sea, cuando te digo crear conciencia, es tomar la iniciativa de qué tienes que hacer, cuál es tu papel como ser humano para manejar inteligencia artificial. Y una de las cosas que yo quiero compartir y no quiero que se me vaya es lo que yo escuché cuando yo empecé a usar ChatGPT. Ujú. ChatGPT tiene tres condiciones para poder manejarlo. Uno es que tú tienes que darle una orden, porque ChatGPT es una herramienta que está trabajando para ti. Ujú. Entonces ChatGPT tiene que escucharte bajo una orden que tú le estás pidiendo. Número dos, tienes que ser específico en lo que le estás pidiendo. O sea, una pregunta que realmente tú quieres que ChatGPT te arroje como resultado. Y el tercer punto, muy interesante, es que tienes que verificar que el resultado que te está dando es lo que realmente quieres, porque ChatGPT no tiene emociones, no tiene sentimientos, tiene datos. Entonces, pero lo que yo he aprendido en este tiempo de utilizar ChatGPT es que la mayoría de la gente que le está pidiendo algo a ChatGPT se lo está pidiendo de favor. Es decir, como decir, por favor, ayúdame a encontrar esto. No, eso no. ¿Y sabes por qué? Porque psicológicamente a nosotros nos han entrenado a ser obediente. Nosotros no somos capaces de dar una orden. Le Ajá. pregunta que cómo está, ¿verdad? Y te responde, estoy funcionando bien. Y, y lo otro, y lo otro, Ajá. sí. Yo digo, yo, Y, y era lo otro cuando no nos han enseñado a hacer preguntas. No nos han enseñado a hacer preguntas. Y la magia de todas las cosas que nosotros queremos saber, usted quiere saber una respuesta, hasta una persona que usted quiere saber específicamente qué piensa esa persona. Sea específico en preguntarle qué quiere como respuesta. Entonces, ahí está la magia de ChatGPT, saber preguntarle para que ChatGPT busque en toda la data que tiene y arrojarme la respuesta que yo estoy buscando. Y lo tercero es que cuando ya tenga lo que me da, tener el conocimiento yo real de lo que quiero y empezar a revisar. Y ahí voy a encontrar algo que no me está, que me está diciendo lo que quiero o no me está diciendo lo que no. Entonces, si yo veo que dentro de ese contexto que me está arrojando no es lo que yo espero, yo le voy a dar la siguiente orden. ¿Sabes qué? Quiero que me corrijas esto porque no me gustó tu respuesta. Sé más profesional, ve más a fondo, ve a internet, dame especificaciones de estos datos y otra vez ponerlo a trabajar. ¿Por qué? Porque ChatGPT es un esclavo, Tú me estás es un hablando, trabajador tuyo. tú me estás hablando como si tú fueras un jefe. Claro, Ok, otra vez la misma pregunta. De 10 personas, honestamente, de esas 10 personas que tú puedas hablar con ellos, Santos, ¿cuántos tú ves que tienen la capacidad de hablarte como un jefe? bueno, es más, no, te lo voy a poner un poquito más fácil. Te voy a dar un número un poquito más elevado. Te voy a dar tres. Ok, Tres, porque en cada esquina encontramos a alguien que quiere ser jefe. ya, Nada más por eso. Pero de que sepa actuar como un jefe es otra ya, cosa. ya. Pero eso es lo que tú dices, está bien, ¿verdad? Pero es que eso también lo vemos como en los seres humanos. Si tú me haces una buena pregunta, tampoco te voy a dar como una buena respuesta. O sea, eso es algo que siempre nos lo vamos a encontrar O sea, en... ChatGPT, lo que tú me estás diciendo es un espejo de lo que somos. O sea, no hay una buena pregunta, no No hay hay una una buena buena... respuesta. O sea, claro, él va a responder la pregunta que entendió. claro. O me imagino que también ha acumulado información de toda la data y dice, ah, no, ya me hicieron esta pregunta, yo voy a responder esto, si ya lo preguntaron, o ya sé por dónde viene este. O, por ejemplo, si ya tienes una conversación con ChatGPT, ¿verdad? Él está guardando una información de ti y eso lo va a relacionar, creo, lo relaciona con todo lo que han conversado y ahí va a dar sus respuestas. Ok, pero por ejemplo,
¿Tú tienes Netflix? ¿Tú tienes Netflix? Sí, ¿Tú tienes Netflix? Ok. ¿Tú tienes ChatGPT? no. ¿Tú El tienes de, ChatGPT? ¿Tú el tienes de, Sí. el de ChatGPT? WhatsApp, Ok. 4.0. el Pro Max. Ok. Ahí es donde voy a, porque si tú le preguntas a 10 personas Ujú, cuánto pagan una suscripción de Netflix, casi ujú, todos te van a decir que sí. ujú. Pero si les preguntas cuántos tienen una suscripción con ChatGPT, Ninguno. casi ninguno te va a Bueno, aquí decir. está fácil. ¿Sí? Es bien fácil, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Por eso dije, nos estamos quedando atrás. Es ¿Sí? correcto. Pero O sea, ¿sabes qué es lo que pasa? Que llega el punto en donde la Ya, inteligencia artificial hace más flojo al hombre. eh, Porque es, por ejemplo, y te voy a poner un claro ejemplo. A mí se me acabaron las ideas para unos comerciales y fue así tal cual, y me dio las ideas. ¿Qué es lo que está pasando? Que mi creatividad pero, se brother, está ya, muriendo. ya Sí, no vamos, claro. no vamos muy lejos. Ya hay inteligencias artificiales que editan videos. Ya hay inteligencias artificiales que agarran un video, lo analizan y sacan otros videos. Ya O ahí graba tu voz. Hay cambia tu aplicaciones voz, donde, hace donde imágenes. solamente pasas tu cara, haces, crea tu face, hablas y con eso mándales un texto y agarra todo. Ahora, si estás viendo un prom o estás viendo así y tú te enfocas directamente a la cámara, vas, la misma aplicación tiene la corrección y lo quitas y lo mismo te mueve la cara, te Rafa, quita todos esos errores. Es algo bien impresionante, pero aquí lo que yo quiero remarcar Ujú, es que lo queramos o no, desde que llega la tecnología, nos va quitando esa parte de creatividad, como tú lo pero dices, ¿verdad? Una cosa bien interesante, mira, antes de que salieran las tablets, yo soy, creo, de los que quedan, que a mí me gusta mucho escribir. Entonces, tú sabías que cuando tú escribes, tu cerebro se conecta con esta extensión de tu cuerpo. ¿Qué pasa hoy en día con los niños? Están sobre la tablet y le hacen. Ahí acabó la creatividad, esa conexión que tienes con el cerebro, con la mano, y ahora solamente con un clic tienes la respuesta. Estás acabando, ujú. pero aquí no es ¿cómo te diré? Hay que entenderlo, ¿no? De que no podemos detener eso. ¿Por qué? Porque la tecnología llegó para hacer eso, pero también hay que ser consciente. Cuando yo te hablo de crear conciencia, Ujú. es el reto más interesante es que inteligencia artificial llegó cuando las universidades, el sistema educativo ha sido obsoleto, pues. Fíjate que hay algo muy curioso ¿Mm? y me lo platicó apenas una persona, un conocido que está en México estudiando. Le encargaron hacer un ensayo de tantas palabras. Y le dijo a ChatGPT, necesito un ensayo que hable de tal cosa, que tenga tantas palabras. Y ChatGPT se lo hizo en cuestión En de segundos. segundos. Sí. Pero ahora el maestro verifica que no sea un producto de la inteligencia artificial. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial desarrolla una página para pasar ese texto por ese filtro y eliminar esas palabras que pueden ser generadas por la inteligencia artificial. O sea, Ujú. digo que, con perdón de las palabras, nos están haciendo unos robots. Ok, qué bueno que lo dices, porque eso, por ejemplo, eso que tú acabas de decir, tiene que ver con algo que hizo, por ejemplo, a YouTube, ¿ah? YouTube hizo algo que puso a competir a un grupo de bolitas ahí, ¿ah? Que son inteligencia artificial, ¿ah? Había algo que les impedía llegar a un lugar y era imposible. Para tú poder pasar eso, tú necesitabas ser un ser humano, porque necesitas pensar Ujú. independientemente, ¿ah? No como una máquina. Una máquina nada más va y hace lo va que... lo que va ya. Pero ahí tú tenías que pensar, ¿ah? Entonces estaban forzando a la máquina a a pensar. pensar. Increíblemente la máquina pensó. Increíblemente la máquina superó esa fase. Que es algo que está haciendo él, que está diciendo él. O sea, ¿cómo es posible que eso hizo eso? Estamos llegando a algo que se llama singularidad.
Eso es lo peor que le puede pasar al ser humano. Pues mira, yo sí lo entiendo. Lo que tú me estás diciendo es esto, porque acuérdate que inteligencia artificial pues nace de una manera muy simple, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT es una de las aplicaciones que ha generado y ha revolucionado todo lo que es el texto y el contexto, el mensaje. Otras han generado imágenes, Ujú. otras han generado movimiento, videos, y cada quien tiene sus propias especificaciones. Lo interesante aquí que yo tomo en cuenta es que todo viene de la lógica del pensamiento. Y esa lógica, conforme va avanzando, eh, se fueron creando, se fue haciendo más sofisticada la inteligencia artificial hasta crear las propias neuronas que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Ok, Hoy en día hay inteligencia artificial que trabajan a través de un sistema neuronal. Eso quiere decir que piensan, pero la diferencia que yo te quiero decir, en donde inteligencia artificial jamás va a poder superar la inteligencia humana, es porque nosotros tenemos una cualidad que es la inteligencia emocional. sabes que el primer, La inteligencia artificial siempre va a estar aprendiendo de cada ser humano que interactúe con él. claro, Ujú. pero el que creó el primer neurón le llamó el primer su primer embrión, el primer neurotransmisor embrión de la inteligencia artificial. Fue el primero y lo hizo a través de una layer, de una forma nada más que iba Mm. así derecha o derecha, pero nunca encontraba las formas diferentes de hacerlo. Hasta que vino el segundo y que encontró una forma diferente de cómo hacerlo. Fueron neurones, neurotransmisores que buscaban la forma de cómo dirigirse y cómo encontrar y cómo mirar y cosas así. Y ese que le estaba platicando, que en el 2012 creó su primer ImageNet, que empezó a crear, a visualizar ese vaso, ese libro, identificar cosas que no era imposible hasta antes de ese día. Pero en ese día él hizo ese ejemplo de que era posible y ese hombre, el padre de la inteligencia artificial que se le conoce, empezó a hacer eso. Entonces, eso que tú dices, lo que lo que el padre de la inteligencia artificial hizo, quiso crear algo parecido al cerebro del ser humano, Ujú. prácticamente. No es otra cosa más que eso. Entonces, lo que yo no sé es hasta qué punto pensó este hombre que eso podría ser autónomo. Y ahí es donde yo creo que está el problema. Porque cuando ya es algo autónomo así, ya, o sea, ya le digas lo que tú le digas, ya no te va a aceptar ciertas cosas. De hecho ese es cuando tú pones, Juan, cuando tú pones a correr algo, Ujú, eh, lo pones a correr y empieza pues a dar ese giro, ¿verdad? ujú. Ahorita no es que yo me impresione, o sea, no es que yo diga, wow, y esto, pero ya cuando hablamos de un sistema neuronal, le estamos dando libertad a a una suplantación. Yo no estoy muy lejos de pensar, pero sí me hace pensar que cuando las máquinas piensen de esa manera, pues va a haber una revolución, ¿no? Entre máquinas y Hablaste seres. de lógica, ¿no? Hablaste Sí, de lógica y lógica. razón. ¿Tú crees que Mm. dentro de toda la información que está dentro del Internet no existe la palabra lógica y no existe una traducción o una explicación a lo que es la palabra lógica? Entonces, cuando inteligencia artificial toma la decisión de decir qué es lógica para Marcelo, o qué es lógica para él, o qué es lógica para él, ¿tú crees que la lógica de él, la lógica de él, la lógica de él, la lógica mía, no le va a dar poder? Claro. Claro que sí. Yo quiero cerrar con algo muy importante. O sea, el único miedo que le tengo yo a la inteligencia artificial es que suceda como sucede en las películas, que tomen el poder y destruyan el mundo. Eso es todo. Hermano, ese es el único miedo. Que tu jefe contrata un... No, bueno, eso No, Contrate pero, un nuevo pintor un nuevo pintor que se no, sube en pero, la escalera no le va a importar si se no, cae no, o no. no, espera, espera, espera. robotizado. No, sí, pero
La cosa es de que tu jefe también te da, ¿cómo se llama? Te da herramientas, cara. No digas que no. Me da la herramienta, sí. Sí. Limpia el robot. Ese es su. Ey, le cayó pintura al robot. Quítasela. Ese va a ser tu jale. Pero, verga, échale aceite al robot, ya, eso es lo que. Está pendiente que no se vaya a descargar. Sí, sí. Asegúrate que esté cargado y lo llevas a donde tiene que ir, cara. Más Yo, nada. yo quiero cerrar con esto de que la inteligencia artificial es una excelente herramienta. Y lo tomo muy en claro porque gracias a Dios me pude educar con aprendiendo la estructura humana. Entonces, eso me da a mí el privilegio de entender cómo usar inteligencia artificial. El consejo que yo le doy a la gente, y se lo digo de todo corazón, ah, ábranse a la oportunidad de concientizarse acerca de lo que tienen enfrente. Esfuércense por conocer quiénes son ustedes realmente como individuo, como persona. Reconozcan cuáles son sus cualidades y apóyense de la inteligencia artificial. Pero no se apoyen como una herramienta, sino también tengan en claro de que ustedes están antes que la inteligencia artificial, que ustedes tienen emociones. Nosotros, el camino de la humanidad ha sido muy excitante, muy bonita, porque a medida que él va aprendiendo, va dando grandes beneficios. Lamentablemente, yo en la vida moderna que me tocó vivir y desde niño empecé a ver todos estos cambios de trascendencia tecnológica y el aceleramiento que tuvo la tecnología en los años 90 para acá. Algo que cuando yo iba a la preparatoria, pues yo lo único que tenía era una calculadora, esa era la tecnología. Libros no había en la biblioteca, teníamos que buscarlo, pero vi una aceleración del conocimiento muy rápido y eso me hace acreedor de este cambio, ¿no? Para los jóvenes que piensan que la tecnología siempre ha estado aquí. No, la tecnología es un proceso nuevo que está viviendo la humanidad y yo soy testigo de eso. Pero lo que yo sí he entendido de que después de la Segunda Guerra Mundial, y lo digo muy en claro, porque me ha gustado estudiar mucho la historia, la humanidad, en vez de evolucionar de acuerdo al sistema que nos crió el fin de la Segunda Guerra Mundial, ese pacto de decir cómo va a ser regida nuestra vida en función de la salud, de la tecnología, de todo ese tipo de cosas que se nos fue impuesto, porque es una imposición. La humanidad, en vez de evolucionar, retrocedió. Eso en tecnología lo conocemos como involucionar, ¿no? O sea, nosotros en vez de ir adelante, nos venimos hacia atrás. Y la tecnología siguió avanzando. Entonces, hoy en día el reto que tiene el ser humano es que vea la tecnología como algo que es algo sorprendente. De hecho, a los niños no los sorprende, pero a uno que tiene esa memoria de cómo vino llegando esa tecnología, pues nos sorprende cada día. Pero yo no es otra cosa, o sea, lo que veo es que eso es sigo con la idea de que generar conciencia, la tecnología, la IA, lo que son las criptomonedas y la IA, pues no es otra cosa. Han llegado aquí para generar conciencia, para levantar ese ánimo, para quitarte de esa área de confort donde has estado y empezar a revolucionar acerca de lo que quieres, porque si no lo haces, te vas a quedar obsoleto, te vas a quedar en una forma de que no vas a poder lidiar tu vida diaria, porque todo va a estar enfocado en la tecnología y tú no te puedes quedar en eso. Ahorita todavía siempre hay tiempo para empezar, siempre hay tiempo para decir ahora tengo que hacer algo diferente. Y esa es mi mayor aportación que quiero hacerle a la comunidad, de que no se frustren por IA, por inteligencia artificial. Nosotros seguimos siendo esos seres humanos que tenemos mucho que dar. Nosotros tenemos conciencia, tenemos la capacidad de sentir, de ser seres emocionales y
la inteligencia artificial pues carece de eso. Entonces nosotros tenemos el aporte más grande, la fortaleza más grande. Yo te invito a que de hoy en día tomes ventaja de eso, creciendo, leyendo. Mira, aquí tengo un libro que te quiero mostrar. Eso, por ejemplo, aquí puedes empezar con este libro que dice para principiantes, de hecho, para que aprendas los conceptos. Y este viene siendo una historia. También está muy emocionante porque aquí te enseña pues cómo nace la inteligencia artificial, su historia, ¿no? Que tiene. Y es bonito conocer ese tipo de aspectos para que tú estés involucrado en un lugar correcto y no te frustres, no te sientas que esto llegó para dominarte. No, el ser humano va a seguir dominando sobre la tierra siempre y cuando lo haga con conciencia. Así es. Pues me da mucho gusto. Estoy de acuerdo con lo que dices Santos, con lo que dices tú. El temor de él es real, o sea, no es algo que sea irreal porque es real. Tú simplemente vas y tratas de hablar con Siri o con cualquier sistema de inteligencia artificial que tengan en casa y tú ahí te puedes dar cuenta cómo es de que te puedes poner a discutir, a pelear con esa cosa y se dan un buen tiro. O sea, si lo quieres hacer, ¿va? No sé si lo has tratado, pero si lo quieres hacer, se pueden poner. O sea, hay situaciones bien chuscas que puedes encontrarte ahí. Entonces, ahí lo que yo quiero cerrar es que decirles es esto, que estoy de acuerdo con los dos, ah, porque cada uno de ustedes ha mostrado una faceta real de lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Y hacia dónde va. Yo lo único que quiero decir es esto, que mi único temor es de que el ser humano se desvía por temor, ah, que pierda eso. ¿Qué es el temor? A que, por ejemplo, Santos se considere y piense que va a ser inferior porque Rafael va a tener algo que él no tiene gracias a la inteligencia artificial. Y eso lo va a hacer sentirse inferior. Y eso lo puede forzar a él a hacer cosas que no debería de hacer como ser humano. Por eso digo, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Porque pueden suceder cosas. Porque a lo que viene, por ejemplo, con la compañía de Elon Musk, am, Neuralink, va a haber superhumanos. ¿Sí? Y eso es otra cosa. Entonces, yo solo quiero decirles que estén tranquilos, ¿verdad? Que las cosas siempre son para bien, todo es para bien lo que nos sucede en la vida. am, y que busquemos formas de cómo no quedarnos atrás para que lo que viene lo usemos de una forma a nuestro beneficio, para que nosotros crezcamos usando esta inteligencia artificial, no para que nos sintamos menos, sino para que Es correcto. seamos siendo esos seres que fuimos llamados a ser para gobernar en este mundo. ¿Ok? ¿Estás dispuesto a nuevos conocimientos y nuevas expectativas? Es lo que tenemos que estar y tratar de no quedarnos atrás. ¿Es correcto? Claro. Gracias, Roberto, por este día No, tan gracias a maravilloso. ti. Gracias. Gracias, Marcelito. Un gustazo estar aquí con ustedes. Yo pienso que aparte de dirigir una charla, yo me siento satisfecho porque me da la oportunidad de, al exponerme a esto, también estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo, tenía un reto ya anteriormente que hoy en día se me hace ya muy chiquito y eso me da gusto y me gustaría tener más el contacto con la gente que nos está escuchando, que tiene la oportunidad de vernos, que nos genere un like, que nos genere un mensaje para que esto siga vivo y que ese mensaje tenga que ver con esa duda o con esa necesidad que tienen para poder nosotros aportar algo bueno en su vida. Estamos aquí para generar valor, muchachos. Un gusto saludarlos Así esta es. mañana. Muchas Así gracias. es. Muchas gracias.